Entonces, el día de hoy, como tal, la enfermedad que vamos a hablar es anaplocephalosis equina. Como tal, primeramente vamos a hablar de qué consiste nuestra enfermedad. Esta enfermedad es una infección parasitaria causada por cestos intestinales de la familia Anaplocephalidae, principalmente por la especie perfoliata, que es una de las más conocidas de las enfermedades en clínica de caballos. Como tal, vamos a hablar ya un poco de la parte de la taxonomía. Tenemos que este parásito pertenece al reino de Alemania, de filo Platyhelminthes, que este es un gusano plano de cuerpo aplanado dorsalmente y sin cavidad corporal vertebral. Tenemos que su filo es Rhapidopora. La clase es cestoda, que pues los cestos sabemos que son gusanos planos intestinales conocidos como tenias, en un cuerpo segmentado con glotides y sin aparato digestivo. En la subclase es Eucestoda, orden Cyclophilidea, de familia Anoplocephalidae, de género de especie perfoliata, porque pues encontramos que de este parásito está el magne y el perfoliata, que en este caso vamos a hablar del perfoliata. Bueno, como características del perfoliata tenemos que su distribución geográfica es cosmopolita, puesto que se encuentra en todo el mundo, pero tiene una afinidad a ciertas regiones, como regiones húmedas o selváticas. Por eso es que vamos a encontrar que regiones como México, Colombia y Argentina van a presentar este tipo de parásito. El tipo de hospedador, tenemos que un hospedador definitivo obligatorio, puesto que tiene que pasar por el equino o por algunos familiares de los equinos, no solo equinos domésticos. Tenemos que el intermediario es un vector biológico, que son los ácaros arabantidos que habitan en el pasto y en el suelo. Son vectores biológicos puesto que se encuentran externamente, es un vector externo que no es un proceso como... porque el parásito se desarrolla biológicamente en una etapa en el ácaro. La localización tenemos que es en la válvula ileocecal, puesto que nuestro parásito se aloja principalmente en la parte intestinal del animal. Tenemos que es un estenoico, puesto que la especie afectada de caballos las especies afectadas son caballos molares y en ocasiones algunos adultos. Entonces tenemos que, pues, por ende estamos hablando de un parásito estenoico. La dependencia de los hospedadores es obligatoria, puesto que tiene que pasar por este para hacer su ciclo de vida. Su permanencia es permanente, puesto que tiene que pasar por sí o sí para el hospedador definitivo. La locomoción tenemos que contracción muscular, puesto que se mueve por contracciones. En la reproducción tenemos que ser sexual, hermafrodita, ovípara, sexual, porque necesita de reproducción de dos individuos, hermafrodita porque lo pueden presentar ya sea cualquiera de los dos como macho o hembra, y ovípara porque tiene que hacer oposición de huevos. Y la alimentación es heterótrofa, supraestoica, quimófaga, heterótrofa porque no produce su propio alimento, soproica porque no tiene una boca para buscar la alimentación, y quimófaga porque se alimenta del quimo. Ya entrando un poquito en la morfología de sus etapas, tenemos que los huevos son irregulares, esféricos o triangulares, y su diámetro oscila entre 50 a 80 micrómetros, y la osfera está unida por un par de proyecciones de hormigas aparatos periformes. También tenemos que se contenía en su interior esófaga hexáptera, esto quiere decir que tiene larvas embrionadas con 6 ganchos. El cisticercoides es la larva desarrollada en acarosoribatidos esféricos en el interior que se encuentran en el excodex. Se desarrolla en un hospedador intermediario que son los arqueos o
pasto. Su cuerpo segmentado en proglótides con una longitud aproximada de 8 a 25 centímetros. También tenemos que debajo de cada ventosa hay una pequeña solapa característica que la diferencia del magno. Entonces esta solapa es lo que nos va a dar llegar en cierto momento en su diagnóstico a saber que es una perfoliata y no una magna. En la taxonomía del ácaro, porque pues en estos momentos este parásito no tiene nada que ver con otro parásito, sino que es con un cuerpo diferente, entendemos que el nombre sería, se denomina en el eucariota del reino Animalia, del filo Arthropoda, clase Arachida, subclase Akira, orden Aridotada, familia Esquelobaitidae, género Esquelobaitides y especie Esquelobaitides lagues. La distribución es amplia puesto que es en una hábitat libre y el suelo y en las hojarascas. El ácaro no parasita directamente en el animal doméstico, sino que actúa como hospedador intermediario en el suelo parasitando donde pastan los equinos. Tenemos que la reproducción de este ácaro va a ser sexual, cruzada o ovípara, puesto que sexual necesita de de macho y hembra, cruzada que necesita de ambos para hacer la parte ovípara para la producción de estos huevos y seguir el ciclo. El ciclo de vida es biológico libre en el ambiente, puesto que se desarrolla de manera pues, natural, sin ninguna intervención de nutrición, heterótrofa o holozoica, que no produce su propio alimento y tiene que morder para el desarrollo de este. Y la locomoción, pues, que es caminadora ambulatoria, se mueve mediante sus patas articuladas. Bueno, en la morfología tenemos que el ácaro tiene un cuerpo compactado y protegido por un exoesqueleto equitinoso. El ácaro mide entre unos 500 a 600 micrómetros. El cuerpo es pequeño y aplanado dorsalmente. Posee 4 pares de patas cortas y robustas y la región bucal está bien desarrollada con arcos sensoriales y quiliceros. Bueno, entrando un poco al ciclo de vida, tenemos que inicialmente se va a encontrar el ácaro en los pastizales. Entonces cuando se encuentra el ácaro en los pastizales, ya hay el consumo de la oposición de los huevos, que ya empezó en su primera etapa dentro del ácaro. Entonces lo vamos a encontrar en los pastizales, donde el caballo lo va a ingerir. Al ingerir el caballo el ácaro, va a empezar con la evolución, la transformación de este, puesto que va a hacer el recorrido hasta el intestino, hasta los intestinos, donde se va a alojar específicamente en la unión iliocecal. Como les decía, por ejemplo, acá se pueden determinar los ganchos de perfoliata, que son los que usa para adherirse al intestino para su alimentación, llegando en su forma, para llegar a su forma adulta. Pues ahí va a desarrollar su escoles y el estrobito, que es su cuerpo. Entonces aquí va a ser la producción de los huevos, donde se van a llegar a los huevos que por el tracto rectal va a sacar la oposición, y de ahí va a llegar a los pastizales de nuevo donde se encuentran los ácaros. Los ácaros van a hacer el consumo de estos huevos y van a desarrollar el parásito dentro de ellos para volver al ciclo donde el caballo se consume el ácaro para el desarrollo de este parásito. Bueno, un poco más en el trasfondo de cómo va a ser la producción de este parásito, vamos a encontrar que él va a iniciar con una localización de la válvula iliocecal en el intestino, donde la vía de entrada va a ser oral, el cisticoides, que es la etapa que va a entrar el parásito a empezar con ácaros orbitarios infectando todo. La migración va a ser entero, porque la larva libera
ya en el intestino delgado se moverá hacia la válvula ileocecal. De ahí la salida va a ser anal, puesto que va a salir por las heces del animal en proglótides, la fase de el parásito. También tenemos que la transmisión es horizontal directa, indirecta vector, horizontal puesto que no es por un contacto que va a tener el animal con otro, sino que es por un consumo indirecta porque no fue directamente afectado el caballo, sino fue por un segundo componente y vector, puesto que está de por medio de la capa. El tipo de ciclo es heteroxeno indirecto, cadena alimentaria, heteroxeno porque afecta a más de un animal, indirecto pues porque no es directamente con solo el caballo que pasa esto, y cadena alimentaria pues lo que el caballo tiene que alimentarse en pasturas donde está el ácaro para llegar a la reproducción de este parásito. En signos clínicos vamos a tener una diarrea recurrente, a veces como cosea y sangre. También vamos a tener pérdida progresiva de peso, anemia secundaria a la crónica de peso, dolor abdominal o clínico leve o a moderado. Aunque no es un signo clínico, esto es exclusivo de las especies, puesto que sabemos que los caballos muchas veces vienen en un lugar de color bajo y se nos van a dar muchas características reflejadas en estas sintomatologías. En casos graves también podemos llegar a tener una obstrucción intestinal y complicaciones asociadas, como cólicos severos. En los mecanismos del parásito vamos a tener mecanismos como traumáticos, irritativos, mecánicos, exfoliadores, y en el ácaro inoculadores. En traumáticos pues tenemos que el parásito se fija en la mucosa intestinal, entonces ahí va a haber principalmente un proceso de ulceraciones de las mucosas. En irritativo pues el movimiento de en los intestinos va a ser una incomodidad y una irritación en el animal, entonces ahí vamos a sentir pues el tema de los mecanismos irritativos. Mecánico, pues la infección parasitaria ocasiona una obstrucción llevando a los cólicos, y el exfoliador absorbe nutrientes directamente del contenido intestinal. En el caso del ácaro es inoculador, son los vehículos necesarios para la transmisión de este parásito. En técnicas de diagnóstico nos centramos más en el coprológico, puesto que el parásito sale del caballo por las heces, entonces vamos a encontrar la primera vía ahí. También se puede hacer por diagnósticos serológicos como la prueba LISA y diagnósticos moleculares como la PCR. La PCR se puede llevar a cabo también ese diagnóstico temprano, puesto que como se mira el tema del ADN, pues se va a encontrar que fácilmente se puede encontrar con que perfoliata es la que está presente en nuestro equino. La forma de obtención de las muestras es mediante un hisopado rectal o la muestra fresca de una vez donde no haya contaminación ni haya tocado ni orines ni otras superficies. Se recomienda que cuando se haga la recolecta de las heces del piso se haga en la parte central, donde va a haber menos posible infección de nuestra muestra. También se debe coger una muestra de alrededor de 20 a 40 gramos y almacenar en un recipiente estéril y hermético a temperatura de 15 a 20 grados. En el tratamiento, en el paso a paso que se va a hacer en el laboratorio, vamos a homogeneizar la muestra fecal y tomar una alicuatoa para análisis. Realizamos una segmentación seguida de una flotación mediante centrifugación. Colocamos una gota en la matrina flotada en el portaobjetos, cubriremos con un cubo de objetos y examinaremos en el microscopio con un aumento del 100 al 400%. Identificaremos los huevos caracterizados de anaposela, pues como les había dicho anteriormente, ellos vienen de forma de E o triangular que se pueden evidenciar. En el tratamiento, pues como antiparasitario se escoge praziquantel, que es una combinación de ivermectina entre productos comerciales como Equimax. La dosis administrará una dosis única de 1.7 gramos por 100 kilogramos de peso corporal, 1.5 miligramos de praziquantel a 200 microgramos de ivermectina por kilogramo de peso corporal.
Como tal, para simplificarlo, pues, va a actuar aumentando la permeabilidad de las membranas celulares del parásito y los iones de calcio, causando contracción muscular intensa, parálisis y desintegración del tegumento del contexto de lo que conduce a la muerte del parásito. Ivermectina es un complemento de aspecto antiparasitario que actúa sobre nematodos y otros parásitos internos y externos. También la ivermectina se absorbe rápidamente a niveles intestinales, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas de más o menos de 5 horas y media, parálisis parascuartel, absorción rápida con un más de 1 hora de posadministración. La ivermectina se metaboliza en el hígado con un proceso oxidativo y se eliminará más o menos en 81 a 90 horas. El parascuartel se metaboliza en el hígado metabolitos inactivos. La ivermectina se distribuye ampliamente en el tejido con afinidad por tejidos adiposos y glandulares subyacentes, y el parasitario penetra el conjunto del gastrointestinal, donde actúa directamente sobre los cestos. En prevención y control, pues el tratamiento antiparasitario periódico en equinos fue Paracetamol de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo dosis única oral. Se recomienda administrar tratamiento antiparasitarios cada 6 meses. Pues con esto vamos a hacer un control pues natural de cierta manera de los parásitos, y como control del tratamiento de los operadores intermediarios de los ácaros, pues como sabemos que estos van a mantener en las pasturas, se puede hacer una aplicación como de acaricidas específicos según la zona y el ambiente, pero también toca tener en cuenta que no nos podemos exceder mucho en estos, puesto de que podemos tener un impacto negativo en el ambiente. Sabemos que una manera de prevención también puede acortar el ciclo de vida, por ejemplo, de cómo se reproduce el parásito, ya sé que sabemos que necesita que el caballo consuma el ácaro, entonces podemos hacer una rotación de potreros con otro tipo de animales, puesto que el parásito solo se desarrolla en equinos, mulares o asnos. Entonces se puede hacer una rotación de potreros con otro tipo de animales, así dañando el ciclo y no continuando su ciclo de vida. En el diagnóstico de referencia se basó en 3 características principales: signos clínicos, lugar de alojamiento y el tipo de transmisión. Entonces vamos a tener como Strongylosis, que su característica morfológica es un nematodo grande de 2 a 3 centímetros de longitud con boca de forma de corona. Se encuentra principalmente en mesentérica y en el lumen intestinal. Entonces, como pueden ver, nos basamos en su ubicación de alojamiento para incluirlo con también sus ciertos síntomas. Lo mismo con Parascaris. Vamos a tener que él también se va a encontrar en un hábitat en intestino delgado. Entonces así indirectamente vamos viendo, y casi todos los diagnósticos diferenciales nos fuimos basando también en signos clínicos y lugar de alojamiento.